nos has aceptado. Y aunque ya nunca un favor me hicieras, lo mismo que te quiero, te quisiera. Por ti mi cruz no dejaré de lado. Me has amado, Jesús, de tal manera. El Santo Padre Benedicto XVI, a través del presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, el cardenal Rilco, ha dado la aprobación definitiva a los estatutos de los franciscanos de María. Concluye así una primera fase importantísima en la vida de esta familia espiritual católica que ahora consigue su aprobación definitiva por la Iglesia. Toda fundación es obra del Espíritu Santo, pero éste se sirve de instrumentos humanos para llevarla a cabo. En este caso, el instrumento elegido fue el sacerdote español Santiago Martín. Nació en Madrid en 1954. Hijo de comerciantes, aprendió en su familia a creer en Dios y a trabajar. En el Colegio de los Terciarios Franciscanos en el que estudió, recibió una magnífica formación intelectual y religiosa. Allí también surgió la primera llamada de Dios. Él mismo ha dicho varias veces, recordando ese momento, que tenía solo 10 años y que no estaba muy seguro de si lo que deseaba ser era sacerdote o convertirse en un aventurero que se iba a las misiones a ayudar a la gente. En todo caso, desde niño sintió que el Señor se lo pedía todo y también sintió que se lo pedía a través de la Virgen María. Profesó como religioso a los 19 años en la congregación a la que pertenecía el colegio en el que había estudiado, aunque ya antes había empezado sus estudios universitarios en la Escuela de Ingeniería Agrícola de Madrid. A los 25 años, en 1979, fue ordenado sacerdote en la parroquia de San Diego, de Madrid, por el cardenal Tarancón. Desde el primer momento de su entrada en los terciarios franciscanos, tuvo muchas dudas sobre si aquel era el lugar que Dios quería para él. Su proximidad al movimiento de los focolares, fundado por Chiara Lubich, le ayudó a perseverar en su consagración al Señor, pero también le produjo incomprensiones por parte de algunos de sus hermanos de comunidad. Aconsejado por el cardenal de Madrid, Monseñor Suquía, y bajo su protección, pidió permiso para residir fuera de la comunidad e intentar la fundación de una nueva realidad eclesial. El 15 de octubre de 1988, fiesta de Santa Teresa, fue el primero que pasó solo, a la espera de saber lo que Dios quería de él. Mientras tanto, ejercía su sacerdocio colaborando en parroquias y dirigiendo la sección de religión del diario ABC de Madrid. Allí se inició bajo la tutela del sacerdote español José Luis Martín Descalzo, cuyo influjo fue muy importante en su vida y en los primeros pasos de la fundación. Con él también empezó a trabajar en televisión, dirigiendo el programa semanal Testimonio, en Televisión Española. En 1993, el cardenal Suquía dio la bendición a la joven familia espiritual que se había ido formando desde 1988 y que comenzaba a extenderse por España y se asomaba ya a América. Así nacieron oficialmente los Franciscanos de María, como asociación pública de fieles. Después de la aprobación, su expansión fue muy rápida, sobre todo a partir del año 2000, fecha en la que el Padre Santiago comenzó a colaborar con la cadena de televisión de la Madre Angélica, EWTN, y empezó a ser conocido fuera de España. En el 2004, el beato Juan Pablo II nombró al Padre Santiago consultor del Pontificio Consejo para la Familia, cargo que Benedicto XVI renovó 5 años más tarde. Durante estos años, algunos jóvenes se habían interesado por la consagración dentro de los franciscanos de María. El primer sacerdote ordenado como tal fue el padre Francisco Javier Martín. Nacido en Alicante en 1972, recibió la ordenación de manos del cardenal primado de España, Monseñor Álvarez, en 1997. Su labor en el desarrollo de los franciscanos de María es tan importante que realmente merece el título de cofundador. Los franciscanos de María siguieron extendiéndose por el mundo y eso llevó a su fundador a solicitar la aprobación pontificia. Esta fue concedida por Benedicto XVI a través del cardenal Rilco el 25 de marzo de 2007. Los estatutos de los franciscanos de María han recibido su aprobación definitiva el pasado 25 de marzo, 5 años después de la primera aprobación, como es habitual. En este momento se encuentran presentes en 31 naciones y en 160 diócesis.
Los laicos que participan en sus reuniones, llamadas escuelas de agradecimiento, son más de 10.000. Muchísimos más se benefician de su espiritualidad a través de los libros escritos por el fundador, sobre todo el Evangelio secreto de la Virgen María, o de los programas de televisión que emiten diversos canales en el mundo. El Espíritu Santo es el verdadero fundador de todas las formas de vida consagrada de la Iglesia. Él suscita nuevas medicinas para hacer frente a las nuevas enfermedades que afectan a la Iglesia y a la sociedad. El siglo XX fue pródigo en nuevas fundaciones, quizás porque el peligro era muy grande, el secularismo. El secularismo pretende conseguir que el hombre viva como si Dios no existiera. Le dice que no solo no necesita a Dios para vivir y ser feliz, sino que le va a ir mejor sin Él. Utiliza como instrumento de ataque el relativismo, que consiste en considerar que no existe nada que sea bueno o malo por sí mismo, sino que la bondad o malicia de las cosas es totalmente subjetiva. El relativismo actualiza el pecado original y no solo destruye la capacidad del hombre de juzgar objetivamente sus actos, sino que hace muy difíciles las relaciones sociales. Además, termina por convertirse en una verdadera dictadura, como la denominó Benedicto XVI. En este contexto, el Espíritu Santo hace surgir a los franciscanos de María. En la España de finales del siglo XX se había producido una verdadera apostasía silenciosa y ya no era la España católica de antaño. El padre Santiago intuyó que uno de los motivos de la crisis era que cuando los hombres tenían de todo, se alejaban de Dios. Hay más crisis de fe en la prosperidad que en la adversidad. En ese momento, el Señor le hizo descubrir con especial intensidad el significado de la experiencia mística de San Francisco de Asís cuando tuvo la visión de la que salió llorando en la Porciúncula. San Francisco, interrogado por sus compañeros sobre el motivo de sus lágrimas, contestó que lloraba porque había visto las iglesias llenas de gente. Ante la sorpresa de ellos, añadió: todos iban a la iglesia a pedir, y concluyó: el amor no es amado. El amor no es amado. Esta frase golpeó fuertemente el corazón y la cabeza del fundador de los franciscanos de María. Comprendió que si la gente iba a la iglesia a pedir, dejarían de ir cuando creyeran que ya no tenían necesidad de Dios. Y eso era exactamente lo que había pasado en España y en tantos otros países. Recordó aquella frase del místico hindú Tagore: ponle a un pájaro oro en las alas y le impedirás volar. Pero no se trataba evidentemente de mantener a la gente en la pobreza para que siguiera yendo al templo. Se trataba de educarles en la virtud del agradecimiento. Si en vez de tener una religión basada en el interés o en el temor, estuviera basada en el agradecimiento, cuantos más bienes tuvieran, más motivos tendrían para dar gracias a Dios. Además, el padre Santiago se dio cuenta de que el agradecimiento no era una virtud ajena al cristianismo. Por el contrario, era la esencia del mismo, aquello que el Señor quería encontrar en el corazón del hombre y por lo cual había dado la vida por él. Por eso el culto cristiano se llama Eucaristía, que significa acción de gracias. El objetivo de su vida en ese momento fue no solo vivir para dar gracias a Dios, sino conseguir que los demás vivieran del mismo modo. Los franciscanos de María nacen para enseñar a agradecer y por eso sus grupos se llaman escuelas de agradecimiento. Creen en el amor de Dios y quieren corresponder a ese amor con amor. Quieren vivirlo ellos y hacerlo vivir. Quieren amar y hacer amar al amor que es Dios. La Virgen María, como se ha dicho, siempre estuvo presente en la vida y en la vocación del padre Santiago. Quizá por eso comprendió enseguida que ella era el mejor modelo para imitar, aquella que nos enseñaba mejor que nadie cómo debemos amar a Dios, qué tenemos que hacer para que el Señor reciba el amor al que tiene derecho, cómo tenemos que convertirnos en una Eucaristía viva. Pero el fundador de los franciscanos de María también comprendió que la Iglesia necesita ser defendida en estos momentos de crisis. En sus oídos, como en los de San Francisco, resonaron con fuerza las palabras de Jesús: repara mi casa, que como ves, amenaza ruina. El amor al Papa, la evangelización y la defensa de la Iglesia son puntos fundamentales del carisma de los franciscanos de María.
Desde el primer momento, los laicos se unieron a la propuesta del Padre Santiago de vivir y hacer vivir y difundir la espiritualidad del agradecimiento. Esto hizo que los franciscanos de María sean un movimiento laical. Dentro de los laicos que pertenecen a esta familia espiritual, hay una rama formada por aquellos que, sin perder su condición laical, se han consagrado a Dios. Esta consagración la llevan a cabo en medio del mundo y la compatibilizan no solo con su trabajo profesional, sino también con su matrimonio, en caso de estar casados. Escuchamos ahora el testimonio de una de las primeras laicas consagradas que ha permanecido soltera en medio del mundo, Maripaz Castro. Desde pequeña, mis padres me educaron en la fe católica y desde entonces no he dejado de practicar. Sin embargo, llegó un momento en mi juventud que esa religiosidad simple de culto se me quedó corta. Yo sentía hacia Jesús un profundo y natural sentimiento de amistad y desde entonces me sentía siempre muy querida, muy amada por Él, protegida, sentía su presencia muy cercana. Yo podía desahogar mi corazón, Él me escuchaba. Entonces Él, que lo sabe todo y nos conoce a todos, aprovechó para poner en mi camino a los franciscanos de María. Con ellos encontré lo que inconscientemente estaba buscando. Cada vez aprendí a amar y a conocer más a Dios a través de las numerosas charlas y temas de formación, pero a la vez podía devolver algo de ese amor a través de la práctica de un sencillo y variado propósito semanal aplicado a mi propia vida cotidiana. Así se fue modelando y fue adquiriendo cada vez más una mirada siempre de servicio y atenta a los que me rodean. Para ello tenía el mejor ejemplo posible, la Virgen María, otra mujer con cuya vida sencilla, humilde y silenciosa podía identificarme y que me servía para cada vez a imitarla más, poder así amar y devolver parte de esa gratitud a Dios, que es lo que da sentido a mi vida. Los jóvenes se sumaron enseguida a la nueva fundación. Entonces era todavía un adolescente, hoy tiene una familia. Escuchamos el testimonio de Ricardo Moreta. Conocer a los franciscanos de María me ha hecho conocer a Jesús y entablar una relación personal con Él basada en el agradecimiento. Veréis, considero que soy una persona con muchos defectos o una persona con defectos. No me considero una persona excepcional, pero, por ejemplo, el trabajo que tengo lo tengo gracias a Jesús, la mujer que tengo la tengo gracias a Jesús, los hijos que tengo, las cualidades que tengo, las tengo gracias a Jesús. Creo que soy la mejor persona que podía ser y todo gracias a Jesús. Soy la mejor persona que podía ser gracias a que mis padres un día me presentaron a un sacerdote. Y soy la mejor persona que podía ser gracias a ese sacerdote, el Padre Santiago Martín, y gracias a los franciscanos de María. Así que creo que tengo la mejor vida que podía llegar a tener. Así que quiero dar las gracias a todos y, por supuesto, dar las gracias a Jesús porque tengo la mejor vida que se puede tener. Son muchas las familias cristianas que viven esta espiritualidad. En el agradecimiento encuentran no solo su forma de amar a Dios, sino también el modo más eficaz de mantener viva la llama conyugal y de educar a los hijos. Nos dan su testimonio Luisa y Miguel. Somos Luisa y Miguel, somos un matrimonio franciscanos de María, laicos consagrados, tenemos 5 hijos y queríamos un poco transmitiros en qué nos ayudan los franciscanos de María en nuestro día a día. Principalmente pues, a ver los aspectos positivos de nuestra vida, a descubrirlos y a agradecerlos. Eso pues nos ayuda pues, en aquellas dificultades que tenemos todos, pues a ver la parte positiva de ellos, ¿no? Y luego que nuestra motivación vital sea realmente hacer las cosas por Jesús, hacer las cosas por Dios. Somos conscientes de que somos limitados, somos humanos y al final necesitamos también pues, la ayuda de Jesús y para ello pues nada mejor que digamos, disfrutar de los sacramentos, tanto de la comunión como de la confesión que nos aporta, digamos, ese alimento que necesitamos en el día a día. Algunos laicos consagrados sintieron la llamada del Señor a un tipo distinto de consagración, más intensa, más comunitaria. Susana es la representante de la rama femenina de las consagradas. Pues la verdad es que me enamoró esta espiritualidad. Nunca había oído hablar del agradecimiento,
ni de intentar recorrer el camino hacia la santidad, de cómo recorrer ese camino hacia la santidad. El hecho de intentar imitar a María, de ser María aquí en la tierra para cuidar a Jesús presente en el necesitado, o de intentar hacer amar el amor, como decía San Francisco, para mí era una cosa espectacular, que me llamó muchísimo la atención y que fue lo que poco a poco me iba llenando, el hecho de ver que eso era lo que me daba la felicidad. Ahí fue donde pensé que el Señor, pese a mis muchísimas limitaciones, pues me estaba llamando y que quería que me dedicara por completo a los franciscanos de María. Me consagré hace como 15 años y la verdad es que pese a que mucha gente piensa que a lo mejor renuncias a muchas cosas, pues la verdad es que renuncias como todo en la vida cuando tomas una decisión. El Señor te compensa totalmente y te recompensa cuando te ofreces a Él, y es donde he encontrado la total y plena felicidad. Otros sintieron esa misma llamada y eso lo llevó al sacerdocio. Un sacerdocio que en algunos casos es plenamente diocesano y en otros tiene la característica de la vida religiosa, pues implica vivir en comunidad. Nos cuenta su vocación el padre Andrés Felipe Ruiz. Frente a la pregunta ¿por qué ser sacerdote? Pues respondería que es una forma diferente de vivir el sacerdocio. Soy sacerdote religioso consagrado para los franciscanos de María. Y es una forma distinta para mi forma de ver esta consagración porque es diferente a todos los demás sacerdocios y forma de vivirlo. Los franciscanos de María tenemos una peculiaridad, no es que hagamos cosas raras ni extraordinarias, sino simplemente que creo que estamos convencidos y vivimos del amor de Dios, ese amor que nos ama y que nos cuida, y de una forma particular con la imitación de la figura de la Virgen María. La Virgen María que ante todo fue creyente, una mujer de fe, pero que ante todo a través de esa fe fue madre de Jesús, que cuidó, que alimentó, que educó, que acompañó a Jesús en todos el largo de su vida. Y queremos ser los sacerdotes franciscanos de María como María, otra madre para Cristo, estando allí para amarlo, para ayudarle, para consolarlo en aquellos Cristos de nuestra sociedad, esos Cristos que pasan a nuestro lado, esos Cristos que sufren, que están solos, que están abandonados, que están enfermos, que están desesperanzados. Llevar el amor de Dios a través de la figura de la Virgen María, que sientan y experimenten ese amor de madre, esa madre que no nos abandona. Sabemos la predilección que tiene la Virgen hacia los sacerdotes y no veo otra forma de responder a esa predilección y ese amor de ella que ser ese otra madre para Cristo, para esos sufrientes, frente a este mundo hostil y secularizado, que no quiere saber del amor, que no quiere saber de una relación con Dios. Y por eso nuestra misión es mostrar una forma diferente de relacionarnos con Dios, no del interés, no del miedo, no de qué puedo sacar de Dios, sino qué puedo hacer por Dios, en qué puedo ayudarle, qué necesita Dios de mí. Esa es la misión de nosotros los sacerdotes franciscanos de María y por eso me he hecho sacerdote en esta congregación, para llevar el amor de Dios y mostrar una forma diferente de relacionarse con Dios, que tiene derecho a que lo amemos y que enseñemos a otros a amarle y a relacionarse de esta forma con Él. Esta llamada a la vida religiosa ha aprendido entre los jóvenes y son varios los que cada año quieren entrar en el seminario de los franciscanos de María para formarse para el sacerdocio. Uno de ellos, Osman Ramos, de Nicaragua, nos explica sus motivos. Las razones del por qué quiero ser franciscano de María pues son muchas, ¿no? Pero creo que se resumen en una sola y es que quiero amar a Jesús o aprender a amarlo como lo hizo María. Para nosotros María es una imagen muy importante, ¿no? Por eso somos franciscanos de María, ¿no? Ella es la imagen, ¿no?, a imitar. Y también el agradecimiento para nosotros es el corazón del Evangelio. Creo firmemente que la Virgen tuvo siempre una actitud de agradecimiento, ¿no? Desde aquel fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, ¿no? Y en mi propia vida, pues yo siento que el mismo Jesús ha actuado en mi vida, ¿no? A través de acontecimientos, de hechos especiales, ha puesto a las personas idóneas, las personas clave, en momentos importantes para mi vida, ¿no? Y lo que siento, pues, en mi corazón es una actitud de agradecimiento con el Señor
llegó un momento en mi vida en que le dije, Señor, pues ¿qué hago, no? Estoy agradecido contigo y me planteé, ¿no? A ver si estaba llamado a esto. Creo que el carisma del agradecimiento nos ayuda a servir a Jesús, ¿no? A servirlo en el pobre, a servirlo en el necesitado, en el que no tiene pan, en el hambriento, pero también en aquella persona que aún teniéndolo todo no tiene a Jesús, que es el que da la verdadera felicidad. En ese sentido creo que nuestra espiritualidad llega a toda persona. Y no hay que negar que en un mundo difícil como hoy, donde el cristiano es despreciado, donde lo que el cristiano recibe es indiferencia, es muy difícil, pero volvemos otra vez a la raíz. María es nuestra clave. Amarle como le amó ella, entregarse como se entregó ella, con actitud de esclava, con un sí constante, con un sí humilde, y que no consistió en otra cosa más que en amar a Jesús y amarlo ciegamente. Son vocaciones distintas, llamadas diferentes del Señor, pero que tienen lo esencial en común, ser santos. Un camino a la santidad viviendo esta espiritualidad del agradecimiento, evangelizando, ayudando a los que sufren, defendiendo a la Iglesia e intentando en todo, absolutamente en todo, imitar a María. En estos años, los franciscanos de María no solo se han extendido por muchos países y han crecido en número, sino que también han ido generando obras de distinto signo en consonancia con su espiritualidad y su misión. Desde el primer momento de la fundación estuvo presente en los franciscanos de María la necesidad de demostrarle a Dios el amor debido sirviendo a los pobres. El trabajo de voluntariado se llevó y se sigue llevando a cabo en todas las ciudades donde están presentes los miembros de esta familia espiritual, colaborando con obras de la Iglesia o con otras que tienen titularidad civil o pública. De esta experiencia de voluntariado podríamos poner muchísimos ejemplos. Nos cuenta su experiencia Juan Francisco Martel. Mi experiencia en el mundo del voluntariado dirigido a menores con graves enfermedades físicas y psíquicas rescatados de la exclusión social viene durando unos 14 años. Durante este tiempo siempre me ha impresionado y me sigue llamando la atención que veo en ellos imágenes de Jesús, del niño Dios necesitado, del niño Dios que necesita de nuestra ayuda, pero a su vez esa realidad se transforma y en un momento determinado noto cómo ellos nos ayudan a nosotros. Nosotros nos vemos los sanos, los probablemente sanos, nos vemos ante ellos como personas sin tanta infabilidad como aparentamos. Agradezco al Señor que me haya podido permitir conocer y experimentar en la salud y en la enfermedad de estos niños, porque son experiencias de vida y de muerte. No quiero, caramba, tampoco olvidarme de la experiencia que tenemos en el voluntariado con otras personas. En este caso, en el caso que me afecta, me refiero a las religiosas que con ternura, con tesón, con mucho cariño y con mucho amor se dedican a esos niños con una profunda vida espiritual y se dedican también a las personas que ayudamos a esos niños. Y no me puedo tampoco olvidar de los otros voluntarios, que con independencia de cualquier extracción social, de culturas y de pensamientos políticos, tenemos un mismo designio. Y nuestro designio es servir a Dios, como Dios nos sirve a nosotros permanentemente, poner a disposición de Él nuestros dones, nuestra experiencia, nuestro tiempo, y comprender que ese tiempo, esa experiencia y esos dones no nos fueron dados en provecho propio, sino para proporcionarlos a nuestro prójimo. También desde el primer momento estuvo claro para los franciscanos de María que la ayuda a la Iglesia que el Señor les pedía pasaba no solo por la adhesión y defensa del Papa, sino también por la inserción en las parroquias. Esto se llevó y se sigue llevando a cabo en múltiples formas de colaboración: catequesis, ministerio de música, servicio a enfermos, Cáritas.
En el año 2000 nos fue confiada la primera parroquia para que aplicáramos la espiritualidad del agradecimiento a la actividad pastoral parroquial. Fue la parroquia de María Virgen Madre de Madrid. Situada en la zona norte de la ciudad, se ha convertido en un foco de atracción espiritual no solo para los que viven en la zona, sino para otros muchos, que recorren grandes distancias para participar en sus Eucaristías o para llevar a sus niños a que reciban allí la catequesis. Uno de los jóvenes que pertenece a la rama juvenil de los franciscanos de María, Jóvenes por el Papa, nos cuenta su experiencia. Es Manuel. Hola, me llamo Manuel Marín, soy de Jóvenes por el Papa, yo soy de una familia católica y es de lo mejor que me ha pasado en la vida, porque es que me han acercado a Dios. Yo soy feliz así y muchísimos jóvenes, más de lo que la gente cree, están en muchas organizaciones de estas y son católicos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que se acerquen estos jóvenes todavía más a la Iglesia y también los jóvenes que no están en la Iglesia, que tienen cada vez la moral más baja y que terminan por hacerse un montón de daño a sí mismos y también a las personas que tienen alrededor, intentar ayudarles para que estén con nosotros. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un montón de actividades de evangelizar, también de ayuda a jóvenes, de acercamiento a la Iglesia, ir a comedores sociales, y luego también lo que queremos parar son los continuos ataques y la presión que está sufriendo la Iglesia por parte de un montón de medios de comunicación que la están desprestigiando continuamente y lo único que buscan es destruirla. Pero si son muchos los niños y jóvenes que se forman en María Virgen Madre, también lo hacen novios que se preparan para recibir el sacramento del matrimonio, padres que quieren bautizar a sus hijos, esposos que desean aprender a utilizar los métodos naturales de control de la natalidad, cónyuges que necesitan ayuda para mantener vivo su amor en medio de las dificultades. Para todo eso se ha creado un eficaz servicio de orientación familiar con un extraordinario equipo de profesionales y matrimonios especializados en la atención a familias. Nos hablan de ello Nacho y Pilar. Somos Nacho y Pilar, somos franciscanos de María y somos un matrimonio que nos dedicamos, aportamos nuestra experiencia a través de los cursos prematrimoniales que los franciscanos de María dan o comparten para las parejas jóvenes que se van a casar. En estos cursos el único fundamento, el único objetivo, el principal objetivo es ayudar a las parejas jóvenes a dar el paso de novios al sacramento del matrimonio, explicándoles nuestra experiencia de 6 años de novios y 20 de casados y la importancia que ha tenido Dios en nuestra vida desde que éramos novios a este momento, después de 20 años de casados, tanto entre nosotros como hacia nuestros hijos y hacia nuestros familiares cercanos. Es una experiencia de vida que transmitimos y es la manera con la que nosotros creemos que podemos aportar a la labor que los franciscanos de María hacen en la vida actual y en esta sociedad tan difícil en la que estamos. El servicio a la Iglesia que prestan los franciscanos de María no se limita a la acción parroquial. Es necesario formar a los católicos para que den razón de su fe en una sociedad secularizada. Así surgió el Foro de Apologética Benedicto XVI. Uno de los que intervienen en su organización, Ernesto, nos explica el porqué de su creación. Creo que es bueno que empecemos hablando de lo que podría ser la definición del Foro de Apologética. Foro viene del latín y era un espacio público, un lugar de encuentro donde la gente pues recibía información sobre la verdad de cada día. Apologética viene del griego y podríamos decir que es la ciencia que aporta pruebas, que aporta evidencias, en nuestro caso sobre nuestra religión, sobre nuestra Iglesia. ¿Y para qué un foro de apologética dentro de la familia de los franciscanos de María? Pues yo creo que lo primero es porque los franciscanos de María desde el principio les ha preocupado mucho dar estas pruebas, dar esta información sobre lo que es nuestra religión. No olvidemos aquellos cuadernitos de apologética del Padre Santiago desde el principio de los franciscanos de María. ¿Y para qué? Pues en primer lugar para poder tener nosotros una información válida, una información completa de lo que es nuestra religión. No se puede amar a nada que no se conozca. Pero en segundo lugar para que nosotros podamos eso transmitirlo a los demás, transmitirlo a aquellos hermanos que a lo mejor están en contra de la Iglesia
porque no conocen lo suficientemente ni nuestra religión, ni nuestra fe, ni nuestra espiritualidad. Y posiblemente al conocerla no se pondrían en contra de ella porque se han hecho una idea falsa de lo que es nuestra religión y nuestra Iglesia. El Foro de Apologética Benedicto XVI actúa desde distintos ámbitos. Uno puede ser la publicación, otro puede ser los ciclos de conferencias, por donde han pasado y siguen pasando importantísimos personajes, muchos de ellos con algún libro en la mano que luego podemos hacernos con ellos y tener más información. No hay que olvidar aquella conferencia magistral de don Pablo Domínguez una semana antes de su fallecimiento sobre la razón y la fe, charlas del Padre Santiago sobre lo que ha sido el reinado de Benedicto XVI, muchísimos temas sobre el aborto y sobre el genocidio del aborto. Y yo animo a todos los que estáis viendo este programa a que os metáis en Magnífica Televisión, pinchéis en una pestaña que pone conferencias y otra subpestaña que se llama Foro de Apologética. Ahí están todas las conferencias del foro. Por último, estamos ahora intentando crear un club de amigos del Foro de Apologética, en donde de manera muy restringida, porque no hay otra manera, podremos tener una cena, coloquio, en la que todos podremos participar preguntando a nuestros invitados las cosas que por tiempo no hemos podido preguntarles en las conferencias. Como se ha dicho, sobre todo a partir del año 2000, la presencia de los franciscanos de María desbordó las fronteras españolas y se extendió por América. Desde entonces, decenas de sacerdotes se han adherido a este movimiento y están llevando su espiritualidad a su vida personal y a sus comunidades. También lo han hecho miles de laicos a través de las escuelas de agradecimiento. Pero no solo ha sido un trabajo pastoral el que se lleva a cabo en América o en obras de voluntariado ayudando a otros. También hemos empezado a tener centros propios, entre ellos un asilo de ancianos en Venezuela o un hospital en Bolivia. El director del hospital, Víctor Hugo Balda, nos cuenta lo que allí hacen. En esta labor que tenemos los franciscanos de María aquí en Bolivia, de hacer de este hospital un hospital donde cuente con personal de excelencia humana, técnica, ética y profesional, en la cual nuestros equipos sean lo suficientemente modernos para poder atender con alta calidad a nuestros pacientes, en el cual la espiritualidad en general, pero en particular la espiritualidad del agradecimiento, sea aquel pulmón, aquel oxígeno que llene los pulmones del servicio de todos los que trabajamos y servimos aquí en el hospital. Y también, muy importante, sus oraciones para que siempre estemos disponibles al servicio de los enfermos, donde está Cristo presente. Así que muchísimas gracias y nos encomendamos en sus oraciones. Por último, los franciscanos de María han desarrollado un servicio de evangelización a través de Internet, una página de espiritualidad, una de apologética y esta televisión son los tres ámbitos en los que se mueven. De ello nos hablan dos de los religiosos que se dedican al trabajo en los medios, Fray Jacobo Hernández y el padre Benjamín Bueno. La Iglesia no solamente tiene que hacer uso de los medios de comunicación, sino que la Iglesia tiene que estar en los medios de comunicación. Esto es un deber como tal, en cuanto que la Iglesia fue fundada por Cristo precisamente para evangelizar, llevar un mensaje de salvación. Y esto la Iglesia no lo ha hecho como algo nuevo, sino que la Iglesia desde antiguo, la Iglesia primitiva, con los apóstoles, San Pablo, han echado mano de los recursos de su tiempo. Por ejemplo, las cartas o a través de mensajeros, llevando un mensaje a los lugares cada vez más recónditos. Y esto la Iglesia tiene que valorarlo como un deber y una obligación como tal, el intentar que a través de estos medios el hombre pueda encontrar a Dios, pueda acercarse cada vez más a Dios. De modo que los medios de comunicación deben ser el instrumento que acerca al hombre al mismo Dios. Por lo tanto, la Iglesia debe estar presente precisamente para que la verdad que es transmitida sea siempre una verdad, no sea una verdad tergiversada. Esto también, como franciscanos de María,
estamos intentando cumplir con esta responsabilidad como parte de la misma Iglesia que somos, el de evangelizar a través de los medios, el de intentar mostrar a los demás un contenido siempre que es de la verdad, un contenido de salvación, pero también un contenido de esperanza. Creo que el objetivo principal de la vocación de los franciscanos de María es amar a Dios en todo momento, hacer su voluntad. Como consagrado que soy, trabajar en Magnificat supone una entrega continua, una forma de servir y a la vez de evangelizar. Entiendo que Dios, a pesar de mis muchas limitaciones, me ayuda a vivir mi consagración de esta manera. Y así, cada día que pasa, intento hacer las cosas con amor y en agradecimiento hacia todo lo que recibo. Y esta es mi entrega a Dios, mi forma de consagrarme a Dios. Esta historia, la de una jovencísima familia espiritual, no ha hecho nada más que comenzar. El acto, celebrado en Roma, en el que se hizo entrega al fundador de la aprobación definitiva de los estatutos y la Santa Misa celebrada en San Pedro sobre la tumba del beato Juan Pablo II, es el final de una parte del camino y el inicio de otra. Un camino que busca solo amar a Dios y hacerle amar, ayudar a la Iglesia, evangelizar, servir a los pobres. El camino de San Francisco y de la Virgen María. El camino del agradecimiento. Anímense a sumarse a la misión del agradecimiento. Cristo tiene derecho a ello y les necesita. Gracias, Señor, mil veces gracias. No encuentro otra palabra que decirte, ni pienso en otra cosa que servirte. Mil veces gracias, Señor, mil veces gracias. Gracias, Señor, mil veces gracias. No encuentro